Durante más de 20 años, mi esposo fue al banco todos los jueves sin faltar, como si su vida estuviera marcada por un reloj invisible. Nunca le pregunté por qué. Confiaba en él con mi vida, con mis ahorros y con cada peso que entró a esta casa durante décadas. Pensé que estaba guardando dinero para nuestro futuro, o quizá ayudando a algún familiar, o pagando algo que yo no necesitaba saber. Fui una ingenua. Cuando murió la semana pasada, descubrí la verdad y sentí cómo la sangre se me congelaba en las venas. El hombre con el que compartí la cama durante casi toda mi vida adulta llevaba una doble vida, cuidadosamente registrada en una pequeña libreta azul. Y ese secreto estaba a punto de destruir todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Antes de contarte qué había escrito en ese cuaderno y cómo terminé provocando que mi propio hijo deseara no haber nacido, te pido que te suscribas al canal. Si alguna vez has sentido ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que alguien cercano te está mintiendo, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo lo estás viendo. Me llamo Lucía Ramírez y tengo 80 años. Fui madre, sí, pero también fui mujer de obra, casco, botas y planos. Pasé mi vida entera sosteniendo este hogar, contando pesos, estirando el dinero, cuidando cada detalle como quien cuida una casa para que no se venga abajo. Aprendí a reconocer una grieta en los cimientos mucho antes de que toda la estructura colapse, solo que esta vez, la grieta estaba dentro de mi propia familia. Pero aquella tarde de lluvia en el cementerio Colinas del Roble, no vi la grieta más grande de todas. El agua caía a mantos, convirtiendo la tierra rojiza en un lodazal resbaloso alrededor de la tumba recién abierta. Me quedé mirando el ataúd de caoba donde yacía mi esposo. Quería llorar. Quería caer de rodillas y gritarle al cielo gris, pero no pude. Estaba entumecida, como si todos los circuitos de mi cuerpo se hubieran apagado. Permanecí inmóvil, como una estatua, apretando con tanta fuerza el mango de mi paraguas negro que los nudillos se me pusieron blancos. A mi lado estaba mi hijo Diego. Tiene 62 años y trabaja en un puesto de mando medio en una empresa de logística en la ciudad. Aquella mañana estaba dando todo un espectáculo. Sollozaba en voz alta, los hombros sacudidos, secándose los ojos una y otra vez con un pañuelo de seda. Para cualquiera que lo viera, era la imagen perfecta de un hijo destrozado por el dolor. Pero yo pasé la vida sosteniendo esta casa. Aprendí a mirar los detalles, los puntos de tensión, y vi algo que no encajaba. Cada vez que Diego se llevaba el pañuelo al rostro, su mano izquierda ajustaba el puño de la camisa. Tiraba apenas de la manga del saco negro, lo justo para dejar al descubierto la muñeca. Entonces aparecía un destello dorado. No era cualquier reloj, era un Rolex Submariner de oro macizo. Y yo sé cuánto valen las cosas. Ese reloj cuesta fácil más de 600,000 pesos. Me quedé mirándolo, viendo cómo la lluvia resbalaba en gotas sobre los eslabones dorados. Diego gana alrededor de 60,000 pesos al mes. Vive quejándose de la hipoteca. Tiene 2 hijos en un colegio privado al que yo misma ayudo a pagar. Maneja un sedán rentado. ¿De dónde demonios había sacado 600,000 pesos para un reloj así? Yo no se lo compré. Y mi esposo, que yo supiera, no tenía ese tipo de dinero, o eso creía. Diego se dio cuenta de que lo estaba mirando. Por una fracción de segundo, la pena desapareció de su rostro. Sus ojos se volvieron duros, fríos, como los de un tiburón. Bajó la manga de golpe, tapando el oro, y volvió a llorar de inmediato. Una sensación helada me nació en el estómago, y no era por la humedad. Era mi instinto diciéndome que los cimientos de mi familia estaban podridos. Volvimos a la casa para el responso. Esta casa la levantamos juntos hace 30 años. Pisos de madera maciza, chimenea de piedra. Se suponía que sería nuestro refugio. Ahora estaba llena de gente comiendo ensalada de papa y murmurando condolencias vacías. Yo me senté en mi sillón de siempre, en la esquina, observando. Mi hija Laura estaba en la cocina haciendo el trabajo real, preparando café, sirviendo comida, asegurándose de que todos estuvieran atendidos. Se la veía agotada. Diego, en cambio, merodeaba. Lo veía caminar por la sala mirando los cuadros, los muebles, los adornos, como un tasador examinando una casa para subasta. Cuando por fin se fue el último invitado, Diego no se acercó a preguntarme cómo me sentía.
No me tocó el hombro. Caminó directo hacia mí y se sentó en el escabel frente a mi sillón. Mamá, tenemos que hablar de temas logísticos, dijo con una voz demasiado suave, demasiado pulida. Lo miré cansada. Podemos no hacer esto hoy, Diego. Acabamos de enterrar a tu padre. Tenemos que ocuparnos de la parte administrativa, insistió. Sé que estás de duelo y no piensas con claridad. Necesito la llave del despacho de papá. ¿Para qué?, pregunté con la voz áspera. Tengo que buscar pólizas de seguro, dijo inclinándose hacia mí. Ya sabes que los funerales son caros, mamá, y las facturas del hospital por la quimio deben estar por las nubes. Quiero ayudarte a revisar las deudas para poder pagar todo. Lo miré, y por primera vez en mi vida no vi a mi hijo. Vi a un extraño codicioso. Me incorporé un poco. Dejó de hablar la madre, y habló la mujer que había pasado décadas sosteniendo esa familia. No te preocupes, Diego, dije, helada. Ayer firmé el cheque. Está pagado. Diego parpadeó, sorprendido. Bueno. Eso está bien. Pero las facturas médicas, mamá, la hospitalización fue larga. Pueden ser millones de pesos. Tal vez tengamos que liquidar algunos activos o revisar las cuentas para cubrirlo. Solté una carcajada seca, dura. ¿Liquidar activos? Así lo llamas. Lo miré fijo. La semana pasada pagué la factura del hospital. 5.120.000 pesos. La pagué de mis ahorros. No tengo deudas. No tengo deudas desde 1985. La atención médica de tu padre la pagué yo, no el seguro. Así que no necesitas buscar nada. La cara de Diego se puso pálida. No sabía que yo tenía esa liquidez. Pensaba que yo era solo una viejita viviendo de la pensión. No sabía nada de las inversiones que mi esposo había hecho en los años 90. Pero mamá, balbuceó Diego, intentando recomponerse. Puede haber otras cosas. Papá podía tener deudas personales o quizá dejó un testamento ahí dentro. Solo quiero ayudarte a ordenar todo. Lo miré fijo. Llevas un reloj de más de 600.000 pesos. Diego, dije señalándole la muñeca. Él se sobresaltó y la cubrió de inmediato con la otra mano. Es falso, mamá. Una imitación. Lo compré en internet por 1.000 pesos, solo para verme profesional en el trabajo. Lo observé con calma. Yo sé de oro. Conozco su peso, la manera en que atrapa la luz. Aquello no era ninguna imitación, pero no insistí. Aún no. Vete a casa, Diego, dije. Vuelve con tu esposa. Déjame a mí el orden. Vaciló un instante. Miró hacia la puerta del despacho de su padre, al fondo del pasillo. Vi el hambre en sus ojos. No quería ayudar. Quería encontrar algo. Está bien, mamá, dijo, poniéndose de pie. Solo intentaba ser un buen hijo. Llámame si necesitas algo. Se marchó rápido. Laura me besó en la frente y se fue poco después, pidiéndome que la llamara si necesitaba compañía. Por fin me quedé sola. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. El silencio me zumbaba en los oídos. Me quedé sentada mucho rato hasta que cayó la noche y las sombras llenaron las habitaciones. No podía dejar de pensar en la desesperación de Diego por entrar en aquel despacho. Mi esposo era reservado. Siempre llevó las cuentas de la casa y manejaba una pequeña cuenta corriente para el súper y la peluquería. ¿Por qué Diego pensaría que había algo de valor ahí dentro, a menos que supiera algo que yo no sabía? Me levanté. Las rodillas me crujieron. Caminé por el pasillo hasta el cuartito que mi esposo usaba como oficina. Estaba cerrado con llave. Siempre lo estaba, porque decía que no quería que los nietos le desordenaran los papeles. Yo no tenía la llave. Diego me la había pedido, lo que significaba que él tampoco la tenía. Pero no me hacía falta. Yo había mandado a colocar ese marco de puerta. Fui al garaje y tomé un trozo fino de alambre de alta resistencia. Me tomó 10 segundos forzar aquella cerradura sencilla. Entré. El cuarto olía a lavanda y a papel viejo. Se me volvió a romper el corazón. La máquina de coser estaba cubierta en una esquina. El escritorio, ordenado e impecable. Empecé a revisar los cajones. Nada fuera de lo normal. Recibos de luz, listas de felicitaciones navideñas, cupones recortados del periódico del domingo. Mi esposo era frugal. Era capaz de caminar 2 kilómetros más con tal de ahorrarse unos cuantos pesos en un litro de leche. Por eso la idea de que tuviera deudas secretas me parecía ridícula.
Revisé el archivero. Nada. Declaraciones de impuestos, escrituras de la casa. Me senté en su silla, sintiéndome una tonta. Tal vez Diego solo era un metiche. Tal vez yo era una mujer mayor paranoica, buscando pelea para distraerme del duelo. Eché una última mirada al cuarto. Entonces mis ojos se posaron en su viejo costurero, sobre la repisa. Era una cesta de mimbre que llevaba usando 40 años. Diego jamás miraría ahí. Para él, eso eran cosas de abuela. Pero yo sabía que mi esposo escondía ahí sus chocolates, lejos de los nietos. Alcé la cesta, la bajé y abrí la tapa. Había carretes de hilo, agujas, un alfiletero, y debajo de una capa de retales de tela, algo duro y rectangular. Lo saqué. Era un libro contable, un cuaderno azul de tapas duras, de esos que se compran en una papelería. Se veía viejo. El lomo estaba agrietado y desteñido. Lo abrí por la primera página. Arriba había una fecha. 14 de enero de 1984. La letra era la cursiva prolija de mi esposo. Jueves. Banco Primera Nacional. Retiro. 20,000 pesos. Fruncí el ceño. En 1984, eso era mucho dinero. Era más de lo que yo ganaba en 2 semanas en aquel entonces. Pasé la página. 21 de enero de 1984. Jueves. Banco Primera Nacional. Retiro. 20,000 pesos. Seguí pasando. Todas las semanas. Todos los jueves. Durante décadas. Hice el cálculo mental. 52 semanas al año, multiplicado por 40 años. Más de 40 millones de pesos. Las manos me empezaron a temblar. Solté el cuaderno sobre el escritorio. ¿De dónde había sacado ese dinero? Mi esposo había sido empleado hasta su jubilación. No tenía millones. Y aunque los hubiera tenido, ¿por qué retirarlos en efectivo cada semana? Recordé algo. Cada jueves, desde que yo tenía memoria, él salía a hacer mandados. Decía que iba al mercado y luego al banco a depositar su pensión o a mover dinero a la cuenta de ahorro. Yo nunca comprobé nada. Nunca le pedí recibos. Confiaba en él, pero según aquel cuaderno, no estaba depositando. Estaba retirando 20,000 pesos a la semana durante 40 años. ¿A dónde iba ese dinero? Pasé al último asiento. Tenía fecha del jueves anterior, 3 días antes de su muerte. Aquella semana estaba tan débil que apenas podía caminar. Yo lo llevé en coche al supermercado y esperé mientras él entraba al banco de al lado. Se empeñó en entrar solo. La anotación era temblorosa, escrita con una mano ya sin fuerza, pero estaba ahí. Jueves. Banco Primera Nacional. 20,000 pesos. Y al lado, por primera vez en 40 años, había una nota. Una sola palabra, escrita en tinta roja. Hecho. Me quedé mirando esa palabra. Hecho. ¿Qué estaba hecho? Entonces recordé el reloj. El Rolex de oro, en la muñeca de Diego. La forma en que lo escondió. La urgencia por entrar en ese despacho. El corazón me golpeaba las costillas. Ya no estaba solo de luto. Estaba asustada. A la mañana siguiente, fui al Banco Primera Nacional. Era jueves, tal como marcaba el cuaderno. El sol brillaba, pero el aire frío se colaba a través de mi chamarra de lona. Me quedé un momento dentro del coche, mirando las puertas automáticas abrirse y cerrarse. Durante décadas, mi esposo había cruzado esas puertas todos los jueves. Intenté imaginármelo caminando ahí dentro. Entraba nervioso, mirando por encima del hombro. O quizá entraba con la cabeza en alto, como hacía con todo. Me di cuenta con una pesadumbre amarga de que no lo sabía. No conocía al hombre que venía a este banco. Miré mi propia ropa, mis pantalones de trabajo de siempre, gastados, todavía manchados de grasa y polvo, unas botas viejas, cómodas, de tanto caminar. Tengo trajes y dinero suficiente para ropa cara, pero soy una mujer hecha a base de trabajo. Estoy cómoda con la ropa con la que levanté mi vida. No pensé en ello hasta que entré al vestíbulo. El banco había cambiado desde que mi esposo ayudó a levantar esta sucursal en 1998. Lo habían remodelado. Ahora todo era vidrio y acero pulido. Frío. Impersonal. Me formé en la fila de cajas. Una joven estaba detrás del mostrador. Su gafete decía Jessica. Tendría unos 20 años, uñas perfectas, expresión aburrida. Cuando me tocó el turno,
Me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en el cuello gastado de mi chamarra y en la suciedad bajo mis uñas. Vi el juicio inmediato. Para ella, yo era una viejita que venía a cobrar un cheque pequeño o a quejarse de una comisión de unos cuantos pesos. ¿En qué puedo ayudarle, señora?, preguntó con un tono educado, pero distante. Ese tono que se usa con los niños o con alguien a quien quieres despachar rápido. Necesito ver los movimientos de la cuenta de mi esposo, dije. La voz me salió más áspera de lo que quería. Carraspé. Se llamaba Tomás Ramírez. Falleció la semana pasada. La joven ni siquiera tecleó nada. Solo me dedicó una sonrisa estrecha, de manual. Lo siento mucho por su pérdida, señora, pero no puedo dar información de cuentas a nadie que no sea el titular. Es política de privacidad. Respiré hondo. Conozco la política, señorita, dije, pero soy su esposa. Soy la albacea de su herencia. Traigo mi identificación. Empecé a sacar la cartera, pero ella me detuvo levantando la mano. Señora, a menos que su nombre esté en la cuenta o tenga una orden judicial aquí mismo, no puedo ayudarle. Tendrá que pedir una cita con un ejecutivo, la semana que viene. ¿La semana que viene?, repetí. El cuaderno azul me quemaba en el bolsillo. No puedo esperar a la semana que viene. No quiero retirar nada. Solo necesito ver el historial. Él venía todos los jueves durante décadas. ¿Alguien aquí lo conoce? Jessica suspiró con fuerza. Señora, por favor, baje la voz o tendré que llamar a seguridad. Tenemos cientos de clientes. No llevamos control de quién viene los jueves. Si no va a realizar una operación, le pido que deje pasar a los demás. Sentí la sangre subir a la cara. No era vergüenza, era rabia. Miré el vestíbulo, el techo, la gran puerta de la bóveda al fondo. Señalé hacia arriba con un dedo calloso. ¿Ve esas cerchas, señorita? Esas vigas de acero que sostienen el techo. Mi esposo las soldó. Y esa bóveda de allí, la caja de concreto armado. Él la vació con sus propias manos. Este edificio se levantó cuando usted todavía estaba en pañales, dije sin levantar la voz. Así que no me diga que me aparte. Llame a su directora. Llame a la señora Gálvez. Los ojos de la joven se abrieron como platos. Iba a replicar, pero algo en mi cara la detuvo. Pulsó un botón bajo el mostrador y desapareció hacia las oficinas del fondo. Un momento después, se abrió una puerta y salió la directora. La señora Gálvez era una mujer de unos 60 años, elegante, aguda. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Miró a la cajera. Luego me miró a mí. Su rostro se suavizó de inmediato. Señora Ramírez, dijo acercándose y extendiendo la mano. Me enteré de lo de Tomás. Lo siento de verdad. Ignoró por completo mi ropa de trabajo. Me dio la mano con firmeza. Gracias, señora Gálvez, respondí. Necesito su ayuda. Su cajera dice que necesito una orden judicial para saber qué hacía mi esposo aquí durante décadas. La directora miró a la joven Jessica, que se encogió contra la pared. Está bien, Jessica. La señora Ramírez es cliente histórica. Yo me encargo. Me condujo a su despacho. Dentro, el silencio era absoluto. Las paredes estaban llenas de diplomas y fotos familiares. Me indicó un sillón de cuero, cerró la puerta y se sentó frente a mí. Se la veía cansada, con una duda en el gesto que yo no recordaba. Lucía, dijo usando mi nombre. Imaginé que terminarías viniendo. Vi el obituario en el periódico. Tomás era un hombre admirable. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Lo era, señora Gálvez. Encontré un libro, un cuaderno. Tomás llevaba un registro. Venía aquí cada semana, cada jueves. El cuaderno dice que depositaba o movía 20,000 pesos cada vez. El rostro de la directora se volvió inescrutable. Se ajustó los lentes. Necesito saber cuánto hay en esa cuenta, dije. Necesito saber por qué lo ahorraba. Si era para los nietos, para una obra benéfica. Diego cree que tenía deudas, pero sé que eso no es verdad. La señora Gálvez suspiró. Giró hacia la computadora y tecleó durante unos segundos. El golpeteo de las teclas fue el único sonido en el despacho. Lucía dijo por fin en voz baja. Tu esposo no tenía aquí una cuenta conjunta contigo. Era una cuenta personal, un fondo de inversión que abrió en 1984. 1984, el mismo año en que empezaba el cuaderno. Bien, dije inclinándome hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el saldo? La directora dudó.
Miró la pantalla y luego me miró con ojos llenos de lástima. Odio que me miren con lástima. Señora Gálvez, dije al fin, el saldo de la cuenta es de 1,450 pesos. Me quedé helada. Sentí como si el suelo desapareciera bajo la silla. ¿1,450? Repetí. Eso es imposible. El cuaderno enumera miles de movimientos, semana tras semana, durante décadas. Esos son millones de pesos, señora Gálvez. ¿Dónde está el dinero? Ella giró el monitor para que yo pudiera verlo. Entorné los ojos ante las columnas de números. ¿Está entendiendo al revés, Lucía?, dijo la señora Gálvez. Tu esposo no estaba depositando dinero. ¿Cómo que no?, pregunté, confundida. Estaba retirándolo, explicó con suavidad. Cada jueves entraba un traspaso automático de su pensión y una pequeña renta vitalicia que heredó de sus padres hace años. Y cada jueves venía a la ventanilla y sacaba 20,000 pesos en efectivo. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Retirar?, balbuceé. ¿Y a dónde se lo llevaba? Si no lo dejaba aquí. ¿A dónde iba? Siempre supusimos que te lo daba a ti, dijo la directora, o que lo usaba para los gastos de la casa. Siempre pedía billetes grandes de 500 pesos. Guardaba el sobre en el bolso y se marchaba. Nunca faltó un jueves. Me recosté en la silla, como si me hubieran golpeado. No estaba ahorrando, se estaba desangrando. Durante 40 años, mi esposo había ido drenando su pensión y su herencia, sacando efectivo y haciéndolo desaparecer. Y no me lo daba a mí. Yo pagué la casa, yo pagué los coches, yo pagué la comida, yo pagué todo. Su dinero era, en teoría, su capricho, su seguridad. Espere, dije, con la mente acelerada. La semana pasada, el jueves antes de morir, estaba muy mal. Apenas podía sostenerse en pie. Yo lo traje en coche. Lo vi entrar. Sí, vino, asintió ella, triste. Se veía terrible. Le ofrecí ayudarlo, pero no quiso. Fue a la ventanilla y retiró los últimos 20,000 pesos que le quedaban ese mes. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el sobre. 2 veces continuó. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué haría eso? Se estaba muriendo. Lo sabía. ¿Para qué necesitaba 20,000 pesos en efectivo 3 días antes de morir? La directora se quitó los lentes. No lo sé, Lucía, pero hay algo más. Ese último día, no guardó el sobre en el bolso. ¿Qué hizo con él?, pregunté. Salió por la puerta trasera, explicó, señalando hacia el estacionamiento de empleados. Es más privado. Normalmente no dejamos que los clientes salgan por ahí. Pero a él le hacíamos la excepción porque le costaba caminar. Agradecí a la señora Gálvez. Me levanté sobre unas piernas de gelatina y salí del despacho atravesando el vestíbulo sin ver a nadie. Mi cabeza era un huracán. Mi esposo no estaba acumulando una fortuna. Estaba pagando a alguien cada semana. 1,040,000 pesos al año, más de 40 millones de pesos a lo largo de nuestro matrimonio. Llevaba 40 años entregando dinero en efectivo y se aseguró de hacer el último pago, incluso agonizando. ¿Quién tenía ese poder sobre mi esposo? ¿Quién podía lograr que un hombre moribundo se arrastrara hasta el banco para entregar un sobre? Fui hasta el coche. Había vuelto a empezar la lluvia. Me senté al volante y me quedé mirando fijamente al frente. Pensé en el cuaderno azul. Pensé en la palabra escrita en tinta roja. Hecho, fuera la deuda que fuera el chantaje que fuera, se terminaba con su muerte. O quizá lo había saldado justo a tiempo. Sentí una rabia fría crecer dentro de mí. Desplazó al dolor y a la confusión. Alguien le había hecho eso. Alguien lo había exprimido. Arranqué el motor. No iba a casa. Iba a averiguar quién lo esperaba en aquel estacionamiento trasero y que Dios lo ayudara cuando lo encontrara. Conduje con el cuaderno azul en el asiento del copiloto, como si fuera un arma cargada. La lluvia se volvió una llovizna constante, del mismo color gris que llevaba dentro. Las manos firmes en el volante, la mente a 1000 por hora. Veía una y otra vez aquella palabra en rojo. Hecho. Veía el saldo. 1,450 pesos. Veía el destello dorado en la muñeca de mi hijo. Necesitaba respuestas. Y no pensaba esperar. Aparqué frente a la casa, que ahora me parecía demasiado grande y demasiado vacía sin él. Entré directo a la cocina y tomé el teléfono fijo. Llamé primero a Laura. Contestó al segundo timbrazo, con la voz cargada del mismo duelo que yo. Le dije que viniera a cenar. Después, llamé a Diego.
Sonaba receloso. Preguntó si ya había encontrado las pólizas del seguro. Le dije que viniera, que había comprado un cubo de pollo frito y no quería cenar sola. Era mentira, pero sabía que vendría. Estaba olfateando el dinero como un sabueso y no se perdería la oportunidad de volver a entrar en la casa. Una hora después, estábamos sentados alrededor de la mesa de roble del comedor. No saqué la vajilla buena. Comíamos en platos desechables. Solo mis 2 hijos y yo. Solo se escuchaba la lluvia contra la ventana y el raspar de los tenedores de plástico. Laura se veía cansada, jugueteando con el coleslaw, los ojos enrojecidos. A ella sí se le notaba el vacío de su padre en los hombros caídos. Diego era distinto. Comía rápido, nervioso. Sus ojos iban de estante en estante, de vitrina en vitrina, al pasillo que llevaba al despacho. Llevaba un polo informal esa noche, pero aún así alcancé a ver que el reloj seguía en su muñeca. La mano izquierda permanecía casi todo el tiempo bajo la mesa. Entonces, «Mamá», dijo Diego limpiándose la boca con una servilleta, «¿conseguiste entrar al despacho? ¿Encontraste algo importante?» Dejé de masticar. Lo miré. Tenía 62 años, pero en ese momento parecía un adolescente atrapado con malas notas escondidas. Dejé el tenedor junto al plato. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa de franela y saqué el cuaderno azul. No dije nada, simplemente lo dejé caer en medio de la mesa. Golpeó la madera entre el puré de papa y las galletas. El efecto fue inmediato. Diego se quedó helado. El tenedor se le cayó al plato. La cara se le puso blanca como la harina. Miró la tapa azul como si fuera una serpiente venenosa. Sabía exactamente lo que era. Lo vi en sus ojos. «¿Qué es eso?», preguntó Laura, confundida. Estiró la mano para tocarlo, pero yo la detuve suavemente. «Pregúntale a tu hermano», dije con voz baja y peligrosa. «Él parece reconocerlo». Diego tragó saliva con dificultad. No sé de qué hablas, mamá. Parece un cuaderno viejo cualquiera». «No me mientas», muchacho, troné. Mi voz cortó el aire como un látigo. «Hoy fui al banco, Diego. Hablé con la señora Gálvez. Sé de los retiros. Todos los jueves, 20,000 pesos durante décadas. Más de 40 millones de pesos. ¿Dónde están?» Laura se tapó la boca. ¿40 millones? Mamá, ¿qué estás diciendo? Papá no tenía tanto dinero. Sí lo tenía, respondí sin apartar la mirada de mi hijo. Tenía su pensión. Tenía una herencia que yo nunca toqué, y la vació hasta el último centavo. Y creo que Diego sabe perfectamente a dónde fue ese dinero. Él empujó la silla hacia atrás con un chirrido desagradable sobre el piso. Se le veía acorralado. Le sudaba la frente. «Está bien. Mira», mamá balbuceó levantando las manos. «Yo no quería que lo supieras. Papá me hizo prometerlo. Me rogó que no te lo contara. ¿Era su secreto?» «Sí, su secreto». «¿Qué secreto?», rugí. «Tenía un problema», mamá, dijo Diego, bajando la voz. «Una enfermedad. Era adicto al juego. Póker en línea, máquinas, tragamonedas. Empezó en los 80 y nunca pudo parar. Lo perdió todo. Yo intenté ayudarlo. Intenté controlar la situación, pero era incontrolable. Me quedé en silencio. Laura lo miraba como si estuviera loco. «¿Juego?», repitió. «¿Te oyes?». Papá ni siquiera sabía usar un teléfono inteligente. «¿Recuerdas la Navidad pasada? Intenté enseñarle a hacer una videollamada y pensaba que el gobierno lo estaba grabando por la cámara. Seguía usando un celular de tapita del 2005. ¿Quieres que crea que llevaba 40 años jugando póker en línea desde los 80, cuando ni siquiera había internet?» Diego se sonrojó. «No era solo en línea, Laura. También había juegos clandestinos, cosas locales. Tenía un problema. Ustedes no lo conocían como yo», me lo confesó a mí. Me recosté en la silla, mirando mis manos curtidas por 50 años de trabajo. Recordé a mi esposo sentado en esa misma mesa, recortando cupones del periódico. Recordé verlo caminar 2 kilómetros al súper porque decía que la gasolina estaba demasiado cara para un viaje tan corto. Recordé cómo remendaba mis calcetines porque se negaba a comprar nuevos hasta que los viejos fueran solo agujeros. Mi esposo no jugaba, no compraba boletos de lotería, no iba ni al bingo de la parroquia porque decía que era perder tiempo. Mi hijo me estaba mintiendo a la cara, y además, con una mentira floja. Pero no grité, no crucé la mesa para sacudirlo hasta que se le cayeran los dientes, aunque era lo que me pedía el cuerpo. Tenía que ser más lista. Si lo acorralaba,
contrataría abogados, escondería el dinero, desaparecería. Necesitaba atraparlo con las manos en la masa, así que dejé caer los hombros, deformé el rostro en una máscara de mujer derrotada. Me froté los ojos. ¿Juego? Susurré como si me costara pronunciar la palabra. Mi Tomás, no puedo creerlo. Es la verdad. Mamá, se apresuró Diego, aprovechando la rendija. Estaba enfermo, pero ya se acabó. El dinero se fue. No hay nada que podamos hacer. Solo tenemos que seguir adelante, proteger su memoria. Solté un suspiro largo, tembloroso. Supongo que tienes razón, hijo. Si se lo gastó, se lo gastó. Estoy tan cansada. Deberías descansar, mamá, dijo Diego levantándose. Se le veía aliviado. La tensión se le escurría del cuerpo. Pensaba que había ganado, que yo era una vieja senil a la que podía decirle cualquier cosa. Nos vamos. Te dejamos dormir. Laura me miró preocupada. Seguro, mamá. Esto no tiene ningún sentido. Está bien, hija, le dije dándole una palmadita. Tu hermano tiene razón. No podemos cambiar el pasado. Vete a casa. Bésame a esos niños. Los acompañé hasta la puerta. Diego prácticamente corrió hacia el coche. No miró atrás. Laura me abrazó fuerte y prometió volver al día siguiente. Me quedé en el umbral, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la carretera oscura. Esperé a que el silencio de la noche volviera a instalarse. Entonces me enderecé. El cansancio se esfumó. El dolor lo empujé a un rincón oscuro de mi interior. Volví a la cocina y tomé el teléfono. No marqué a un asesor financiero. No llamé a la policía. Marqué un número que no usaba desde hacía 5 años, pero que aún sabía de memoria. Sonó 4 veces hasta que contestó una voz cascada. «Bueno, Pedro, soy Lucía Ramírez». Hubo una pausa. Oí el chasquido de un encendedor y una calada profunda. «Lucía». Supe lo de Tomás. «Lo siento. Era un buen hombre». «Lo era», Pedro respondí. «Mira, necesito un favor. Uno grande. Y lo necesito hoy. Estoy retirado, Lucía. Lo sabes. Las rodillas no me dan. Bebo demasiado. Lo sé, dije. Pero esto es de familia. Y tiene que ver con la sucursal del banco que él ayudó a construir en el centro. El Primera Nacional». Oí cómo soltaba el humo. «¿Qué necesitas?» «Las cintas de seguridad», dije. «Concretamente la cámara exterior trasera que apunta al estacionamiento de empleados todos los jueves del último mes, pero sobre todo, la del jueves pasado». «Eso es mucho pedir, Lucía. Los bancos no sueltan eso tan fácil». «Lo sé», respondí. «Pero tú instalaste el sistema hace 3 años como contratista. Todavía tienes los códigos maestros. Te jactaste de eso en la partida de póker». Pedro soltó una risita seca. «Tienes buena memoria para tu edad. ¿Para qué la quieres?» «Creo que alguien estaba robándole a mi esposo», dije, con la voz volviéndose hielo. «Creo que alguien lo estuvo sangrando durante 40 años. Y creo que sé quién es». Hubo silencio. «Está bien, Lucía. Ven a mi casa en 20 minutos. Trae una buena botella de whisky». Colgué. Fui al mueble del salón y saqué la botella de whisky que guardaba para nuestro 50 aniversario. Ya no la necesitaría para celebrar nada. Cogí las llaves y el cuaderno azul. Se había terminado el papel de la viuda desconsolada. Aquella noche iba a ser la mujer que construía puentes y derribaba obstáculos. Diego pensó que podía esconderse detrás de la palabra juego. Pensó que podía ensuciar el nombre de su padre para tapar su propia avaricia. Iba a aprender que no se roba a una mujer que sabe echar concreto encima de un problema. La lluvia golpeaba el techo metálico de la camioneta como 1000 martillazos cuando salí rumbo a las afueras. Donde el asfalto se convierte en grava y las farolas se vuelven un lujo, vivía Pedro. Su casa era un contenedor marítimo reconvertido detrás de un viejo deshuesadero. A cualquiera le parecería un montón de chatarra, pero yo conocía a Pedro. Dentro de esa caja metálica había suficiente potencia para lanzar un cohete. Tomé la botella del asiento del copiloto y corrí hasta la puerta. Pedro la abrió antes de que tocara. Seguía igual de flaco y arrugado, pero con más canas. Llevaba una camiseta blanca manchada y un pants, con un cigarro colgando de la comisura. Por dentro, el lugar olía a tabaco rancio, ozono y café viejo. Olía a secretos. No dijo nada, solo asintió hacia la botella y se hizo a un lado. Entré. Era un laberinto de racks, ventiladores y cables serpenteando como serpientes negras. En el centro,
un escritorio con 3 monitores enormes iluminando la penumbra. Me senté en una silla metálica plegable que se quejó bajo mi peso. Pedro descorchó el whisky, dio un trago largo de la botella y me la pasó. Bebí. Me ardió hasta el estómago, calentando el nudo que llevaba dentro. Bien, Lucía, dijo Pedro, colocándose al teclado. Aún tengo acceso de administrador. Nunca cambiaron las contraseñas. La pereza es la mejor amiga y el peor enemigo de la seguridad. Las pantallas parpadearon. El código corría como una cascada. De pronto apareció una imagen granulada en blanco y negro. Reconocí el ángulo al instante. La cámara trasera del banco, enfocando el estacionamiento de empleados y la rampa de carga. Vamos un mes atrás, dijo Pedro, para ver el patrón. Marcó una fecha de jueves. Me incliné hacia adelante. A las 10:15, la puerta trasera se abrió. Se me cortó la respiración. Era Tomás. Incluso en aquella imagen borrosa, reconocía su caminar. Llevaba su abrigo de invierno y su bolso de siempre. Salió al frío mirando nervioso a ambos lados. No caminaba hacia ningún coche. Iba hacia la esquina más oscura del aparcamiento, donde la sombra del edificio de al lado era más densa. Unos momentos después, un sedán negro entró en escena. Se movía despacio, como un tiburón en agua poco profunda. Los cristales iban tan polarizados que parecían tinta. No había matrícula delantera, y la trasera estaba cubierta de barro o cinta. El coche se detuvo. Tomás se acercó a la ventanilla del copiloto. El cristal bajó apenas una rendija. Tomás sacó del bolso un sobre blanco grueso y lo deslizó por la rendija. La ventanilla subió enseguida. El coche no se quedó ni medio segundo. No esperó, no arrancó despacio, giró y salió del plano. Mis manos apretaron las rodillas hasta que el reuma protestó. Él se quedó solo, pequeño, en medio del humo de escape. Pon la semana siguiente, pedí. Pedro adelantó 7 días. Misma hora, mismo ritual. Tomás sale, el sedán aparece, entrega el sobre, el coche se va. No había conversación, ni abrazo, ni saludo. No era un familiar ayudando, era una extorsión. Ve al jueves pasado, susurré, el de antes de que muriera. Pedro dudó. ¿Seguro que quieres verlo? Dijiste que estaba mal. Necesito verlo, Pedro. Necesito saber quién le hizo esto. Hizo clic. El sello de tiempo marcaba el jueves anterior, día despejado pero ventoso. La puerta trasera se abrió lentamente. Tardó en abrirse. Después apareció Tomás. Solté un sonido a medias sollozo, a medias gruñido. Se veía terrible. Llevaba un pañuelo en la cabeza, ocultando la caída del cabello por la quimio. El abrigo le colgaba como 2 tallas más grande. Tropezó al cruzar el umbral y tuvo que apoyarse en la pared de ladrillo. Se quedó ahí jadeando, reuniendo fuerzas. No debería haber salido de la cama. Debería haber estado bajo una manta con mi mano en la suya. Pero estaba en un estacionamiento frío, pagando una deuda que no le correspondía. El sedán negro apareció de nuevo, el mismo coche. Se detuvo de manera agresiva a centímetros de él. Tomás se apartó de la pared, temblándole las piernas. Se veía incluso en la pantalla. Metió la mano en el bolso moviéndose con dolor. Sacó el sobre. Se acercó al coche. Golpeó el cristal, quizá pidiendo ayuda, quizá solo un gesto humano. La ventanilla bajó hasta la mitad. Tomás extendió el sobre, pero le temblaba tanto la mano que se le cayó. El sobre blanco cayó al pavimento húmedo. Él se agachó a recogerlo. Verlo doblarse fue una tortura. Estaba tan frágil que creí que se rompería. Por fin lo recogió y se incorporó. Lo ofreció de nuevo. Y entonces lo vi. Una mano salió del coche. No se estiró a tomar el dinero con delicadeza. Lo arrancó. Agarró el sobre y un pedazo de la manga de Tomás, tirando de él hacia adelante. Él perdió el equilibrio. Golpeó con el hombro el espejo lateral y cayó de rodillas al asfalto. La mano no volvió a salir. La puerta no se abrió. El conductor no se inclinó a ver si estaba bien. La ventanilla subió y el coche salió derrapando, salpicando agua sucia sobre mi esposo agonizante. Tomás se quedó de rodillas un buen rato. Luego, despacio, usando la pared, se puso en pie. Se sacudió el abrigo y volvió cojeando hacia la entrada principal del banco, donde yo lo esperaba en el coche, completamente ajena. Yo temblaba.
pero no de frío. Era una rabia blanca, pura, como plomo fundido corriendo por las venas. Quería matar al conductor, quería arrancar ese coche a pedazos. «Detén la imagen», ordené. «Vuelve atrás. Cuando salga la mano, congélala ahí». Pedro pulsó una tecla. La imagen se congeló con la mano borrosa en pleno movimiento. «Límpiala», dije. «Enfócala. Necesito ver ese brazo». Pedro empezó a ajustar filtros, contraste, luz, nitidez. La imagen se fue aclarando. Era un brazo de hombre, con una manga oscura, quizá de polo o suéter, pero lo que atrapó mi mirada fue la muñeca. Había un brillo metálico. «Amplía», pedí. Los píxeles crecieron, y la forma difusa se volvió nítida. Era un reloj grande de oro. Yo conocía ese reloj, conocía cada eslabón, cada curva. Lo había contemplado bajo la lluvia en el cementerio. Un Rolex Submariner dorado. Volví a mirar la mano. En el dedo anular brillaba un sello de oro con piedra negra, un anillo pesado de ónix. Ese anillo se lo regalé yo a Diego cuando se graduó de la universidad. Había sido de mi padre. Ya no quedaban dudas. No había lugar para la negación ni para la esperanza ingenua de una madre. El hombre del coche, el hombre que vio a su padre caer de rodillas y se largó. El hombre que lo había ido desangrando durante años. Era mi hijo Diego, mi propia sangre. Pedro vio el reconocimiento en mi rostro, vio la devastación. Llenó un vaso mugriento con un buen chorro de whisky y me lo dio. «¿Lo conoces, verdad, Lucía?», preguntó en voz baja. Cogí el vaso. La mano ya no me temblaba. La sacudida había dado paso a la firmeza de una mujer que tiene trabajo por hacer. «Sí», dije. «Lo conozco. ¿Puedes imprimir eso?». Señalé la pantalla. Una copia en alta resolución de esa muñeca y ese reloj. «Hecho», dijo Pedro. Imprimió la imagen. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo junto al cuaderno azul. Me levanté sintiendo el peso del mundo sobre los hombros, pero también una fuerza nueva. «Gracias, Pedro. Te debo una». «No me debes nada», refunfuñó, mirando la pantalla con asco. «Solo lo que vayas a hacer. Que duela. Va a doler», dije. «Más que nada, en su vida». Salí al frío de la noche. La lluvia había parado, pero el aire cortaba. Volví a la camioneta y encendí el motor. No iba a enfrentar a Diego todavía. Negaría todo. Diría que prestó el coche, que le robaron el reloj. Inventaría otra historia. Como la del juego. No. Antes necesitaba saber por qué. El cuaderno empezaba en 1984. Diego tenía entonces poco más de 20 años, recién entrando a trabajar en las obras de su padre. ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué empezaron los pagos entonces? Conduje de vuelta a casa rebuscando entre los estratos de 40 años de recuerdos. Fui directo al sótano. Ahí guardaba los archivos viejos de Construcciones Ramírez, cajas de facturas, declaraciones de impuestos, contratos. Yo lo guardo todo. Encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo. El sótano olía a polvo, tierra seca y papel viejo. Encontré la caja marcada 1980 y 4 a 1985. La bajé a mi banco de trabajo y corté la cinta con mi navaja. Dentro había facturas, hojas de horas y reportes de seguridad. Fui pasando los meses. Abril, mayo, junio. Entonces vi la carpeta que buscaba. La pestaña era roja. Reporte de incidente 14 de junio de 1984. No necesitaba leerla para recordar esa fecha. La reviví en pesadillas durante años. Estábamos construyendo el Paso Elevado. Era el contrato más grande que mi esposo había conseguido. Un trabajo que debía ponernos en el mapa. En cambio, casi nos hunde. Recuerdo el sonido primero, el chirrido del metal al desgarrarse, luego los gritos, luego el estruendo sordo del andamio cayendo. Un joven llamado Miguel estaba allá arriba. Cayó 10 metros. Sobrevivió, pero nunca volvió a caminar. La investigación fue brutal. Los inspectores de seguridad se nos echaron encima. Encontraron que faltaba un perno de seguridad en el mecanismo principal. Hablaron de negligencia. Las primas del seguro se dispararon. Perdimos 3 contratos. Estuvimos al borde de la quiebra. Pasé 5 años trabajando 18 horas al día, solo para mantener las luces encendidas. Siempre me pregunté cómo se había salido ese perno. Esos pernos son de acero. No se caen solos. Cerré la carpeta. Esa era la versión oficial.
Pero si el cuaderno empezaba en 1984, tenía que haber algo más. Levanté la vista al resto del sótano. En un rincón, bajo una lona, había un baúl de cedro que Tomás había traído de casa de su madre. Ahí guardaba cosas demasiado valiosas para tirar y demasiado dolorosas para mirar. Ropa de bebé, fotos de familiares que se fueron jóvenes. Quité la lona. El olor a cedro apenas se notaba entre el moho. Abrí el baúl. Había colchas y álbumes de fotos. Hurgando, mi mano tocó cuero. Era la Biblia vieja de la familia, la grande, con el lomo agrietado y las letras doradas casi borradas. Tomás leía la Biblia todas las noches, pero usaba una edición pequeña que tenía en la mesilla. Esta la tenía guardada. La saqué. Pesaba. Me senté en un banquito y la abrí sobre las rodillas. Pasé las páginas finas. Génesis, Éxodo, Salmos, hasta que lo encontré. Entre las páginas del libro de Job había un sobre. No era nada especial. Papel barato, amarillento por los años. Estaba cerrado. En el frente, con una letra que no reconocí, había un solo nombre: Tomás. Rompí el sello con el pulgar. El papel se rasgó con un sonido áspero. Dentro había una hoja de cuaderno doblada. La tinta estaba descolorida, casi marrón, pero se leía. No estaba escrita en cursiva, sino en letras mayúsculas, grandes y agresivas. Señora Ramírez, vi lo que pasó en la obra. Estuve allí tarde. Vi a su hijo Diego. Estaba borracho. Estaba jugando en la cabina de la retroexcavadora. No sabía lo que hacía. Golpeó el soporte del andamio, tiró el perno, se rió y se fue corriendo. Lo vi. Vi cómo tiró a ese hombre. Si no quiere que su hijo se pudra en la cárcel por intento de asesinato, y si no quiere que su esposo pierda la empresa y se arruine, pagará 20,000 pesos en efectivo cada jueves, para siempre. Si falla un pago, voy a la policía, voy a la prensa y destruyo el nombre Ramírez. No le diga nada a Tomás. Si él lo sabe, yo también lo sabré. No había firma. Me quedé mirando la carta. Las palabras se emborronaban. Diego, mi hijo, había causado el accidente. Mi hijo había dejado paralizado a un hombre. Cerré los ojos intentando reconstruir 1984. Diego tenía 22 años. Salía mucho. Bebía. Llegaba tarde. Recordé la noche del accidente. Entró en casa pálido, temblando. Dijo que tenía gripe. Estuvo 3 días encerrado en su cuarto. Yo pensé que estaba enfermo. Tomás lo cuidó. Le llevó sopa, pero él sabía. A los pocos días debió llegarle esa carta. Supo que su hijo era el responsable de destrozar la vida de un hombre y de casi hundir mi empresa, y en vez de decírmelo, en vez de obligarlo a enfrentar las consecuencias, lo protegió. Hizo un trato, 20,000 pesos a la semana, durante 40 años. Pagó el chantaje para salvarme de la ruina, y a Diego de la cárcel. Cargó él solo con ese peso, pero había algo que no cuadraba. Soy ingeniera, hablo el idioma de las cargas y la resistencia. Volví a leer la carta. Golpeó el soporte del andamio, tiró el perno. Fruncí el ceño, fui a la mesa y abrí el reporte del accidente. Saqué los planos del andamio que usábamos en 1984. El mecanismo de bloqueo era de gravedad. El perno estaba en la cara interna del montante, orientado hacia el pilar de concreto. Si una máquina golpeaba el andamio desde fuera, doblaría la estructura, abollaría las patas, no sacaría un perno hacia adentro. Para quitar ese perno, había que ponerse frente a él, levantar la pestaña de seguridad y deslizarlo. No lo hace una máquina por accidente. No lo hace un muchacho borracho desde una cabina. Alguien había mentido. La carta decía: lo vi golpear el andamio, pero la física decía otra cosa. Quien escribió eso sabía que Diego estaba borracho y en la obra, pero no sabía de andamios. Aprovechó la coincidencia para culparlo. Pero, ¿quién? ¿Quién sabía que Diego estaba allí y al mismo tiempo ignoraba los detalles técnicos? ¿Quién nos odiaba lo suficiente como para sangrarnos 40 años? Volví a mirar la letra. Esas mayúsculas torpes me resultaban familiares. Las había visto en órdenes de material, en notas de obra. Era la letra de mi capataz, Esteban Kowalski. Él era el único que tenía las llaves de la obra. Él firmaba los partes de seguridad. Él aseguró que todo estaba en regla al irse. Si Diego estuvo allí, Esteban lo dejó entrar. O lo vio. Ya no trabajaba conmigo.
Se había retirado hacía años y, según supe, vegetaba en una residencia de ancianos en otro municipio. No esperé al amanecer, no dormí. Subí, cogí la carta, el cuaderno y las llaves. Conduje 4 horas por carreteras secundarias hasta la residencia Los Pinos, un edificio bajo de ladrillo, rodeado por una malla metálica y césped descuidado. Dentro olía a cloro, a col hervida y a resignación. Firmé en recepción. La enfermera ni levantó la vista del teléfono. Mientras señalaba hacia el fondo, lo encontré en una silla de ruedas junto a una ventana que daba a un muro de ladrillo. El capataz fuerte que gritaba órdenes sobre el ruido de las máquinas se había encogido hasta convertirse en un esqueleto envuelto en una rebeca manchada. Tenía la boca entreabierta y la mirada perdida. Esteban, dije poniéndome frente a él. No se movió. No sabía si me oía. Esteban, soy Lucía Ramírez. Sus ojos parpadearon. Giró la cabeza con lentitud. La memoria tardó en atravesar la niebla de pastillas y años. Luego sus ojos se abrieron un poco. Ramírez raspó su voz. Estás vieja. Todos lo estamos, Esteban. Arrastré una silla de plástico y me senté frente a él. No había tiempo que perder. No sabía cuánta lucidez le quedaba. Necesito preguntarte por el 84. La obra, el derrumbe, parpadeó. Hace mucho de eso. Mal asunto. Sí, dije. Fue malo, pero no es lo que le contaste a mi esposo. Saqué la carta amarillenta del bolsillo y la desplegué frente a su cara. Sus ojos se clavaron en aquella letra mayúscula. Vi algo, miedo, y detrás, una chispa del viejo Esteban. Yo no escribí eso, murmuró, apartando la vista. No me mientas. Esteban, respondí duro. Conozco tu letra, la he visto durante 20 años. Tú escribiste esto. Le dijiste a Tomás que Diego causó el accidente. Le dijiste que lo viste sacar el perno. Lo estuviste exprimiendo con 20,000 pesos a la semana. Durante 40 años. Empezó a negar con la cabeza, apretando los reposabrazos. No sé de qué hablas. Soy un viejo. Déjame en paz. Nos robaste, Esteban. Robaste a mi familia. Me viste romperme la espalda para pagar primas de seguro, mientras tú, según la carta, recibías un sobre cada jueves. Guardó silencio, la mandíbula tensa. Jugaba a hacerse el senil. Me incliné, sintiendo el olor a café rancio. Tengo los registros del banco, Esteban. Tengo los videos y abogados dispuestos a sacudir este lugar, hasta encontrar dónde escondiste el dinero. Pero ahora mismo el dinero me da igual. Quiero la verdad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le hiciste eso a Tomás? Se echó a reír. Un sonido húmedo, feo. ¿Crees que me hice rico, Ramírez? Mírame. Mira este lugar. ¿Te parezco millonario? Entonces, ¿dónde está? Pregunté. ¿Dónde está el dinero? Levantó la cabeza. De pronto, sus ojos estaban claros, afilados. Me escaneó como cuando evaluaba una carga. No me lo dieron a mí, Lucía dijo. Me dieron 50,000 pesos una sola vez, por escribir la carta. Me quedé helada. ¿Qué? Dije. Yo era el capataz. Siguió. Tenía las llaves de la obra, pero la idea no fue mía. Yo solo escribí lo que me dijeron. ¿Quién? Pregunté con la garganta seca. Sonrió torcido. El muchacho. Diego. Tu hijo. El mundo se inclinó. Vino a mi caseta la noche del accidente, dijo. Hecho polvo, llorando, temblando. Debía dinero, Lucía. Mucho. De juego, de carreras. Había pedido a gente mala en México y se lo iban a cobrar a golpes. Necesitaba una salida. Sabía del accidente. Sabía que tú estabas distraída. Vino, me suplicó, me pidió ayuda. Me dijo que tú nunca le darías ese dinero porque eras demasiado estricta. Dijo que su madre era blanda, que pagaría cualquier cosa por protegerlo. Diego me dictó palabra por palabra lo que debía escribir. Me dio 25,000 pesos por mandar la carta. Dijo que lo demás ya lo arreglaba él. Me tragué el vacío. Y él cobraba cada semana, asintió Esteban. Le dijo a ella que dejara el dinero en el banco, que así parecía que hacía mandados. Él lo recogía, jugaba a mensajero y a víctima. Me usó de hombre del saco. Le decía, Kowalski quiere más. Kowalski amenaza con hablar. Pero era él. Siempre fue él. Lo miré. Quise llamar mentiroso al viejo. Quise agarrarlo de la Rebeca.
pero las piezas encajaban demasiado bien. El reloj, la avaricia, las prisas por entrar al despacho. Diego no solo había robado a su familia, había torturado a su propio padre psicológicamente. Le hizo creer que su hijo era un criminal. La obligó a pagar por esa culpa durante 40 años. Usó su amor como arma y la dejó morir creyéndolo. Esteban me observaba, casi aliviado por soltarlo. «Es mala sangre», Lucía dijo. «Yo acepté los 25,000 pesos porque los necesitaba. Nunca pedí ni un centavo más. Pensé que dejaría de cobrar cuando pagara las deudas. Pero nunca paró, ¿verdad?» No respondí poniéndome en pie. Las piernas me pesaban. No, nunca paró. Di media vuelta. No podía seguir viéndolo. Sí, Esteban era culpable, pero no era el arquitecto. El arquitecto de 40 años de sufrimiento silencioso era mi propio esposo. «Dale recuerdos de su capataz», gritó Esteban mientras yo salía. «Dile que todavía me acuerdo». No respondí. Crucé la puerta hacia una luz de día brutal. Me sentí enferma. Fui al lateral del edificio y vomité en el pasto. Mi esposo, Tomás, había pasado la vida protegiendo a un hijo que le sostenía el cuchillo en la garganta. Se había despertado cada día con miedo. Había mirado a Diego con una mezcla de amor y terror, pensando si el testigo hablaría algún día, sin sospechar que el testigo cenaba en nuestra mesa, vistiendo la ropa que ella lavaba, comiendo la comida que ella cocinaba. Me limpié la boca y me enderecé. La náusea se transformó en algo frío, definido. Diego quería el dinero, quería la casa, lo quería todo. Recibiría algo, sí, pero no lo que se imaginaba. Volví a la camioneta. Al encender el móvil, vi un mensaje suyo. «Mamá, seguimos sin encontrar esos papeles. Tenemos que resolver esto». Escribí con dedos curiosamente firmes. «Ven esta noche. Trae al licenciado». Encontré los papeles. Hay que firmar todo. Envié. Arranqué. Tocaba preparar la última cena de la familia Ramírez. Al llegar a mi calle, vi un coche gris aparcado frente a mi entrada. No era el de Diego, sino un Ford anodino. Un hombre estaba dentro leyendo el periódico. Al verme dobló el diario y bajó. Llevaba un traje barato y mal entallado. Lo reconocí al instante. 40 años en construcción enseñan a distinguir a un notificador judicial. «¿La señora Lucía Ramírez?», preguntó adelantándose por el camino. «Yo soy». Me tendió un sobre manila grueso. «Ha sido notificada, señora. Que pase buena tarde». Se marchó sin volverse. Abrí el sobre allí mismo. No necesitaba entrar para saber que Diego había hecho su jugada. Sabía que yo había ido al banco. Sabía que no había tragado la historia del juego. Sabía que yo investigaba. Un animal acorralado muerde. El encabezado me golpeó. Petición de tutela y curaduría de emergencia. Demandante: Diego Ramírez. Demandada: Lucía Ramírez. Leí el resumen. Mi propio hijo pedía que el juzgado me declarara mentalmente incapaz. Afirmaba que la muerte de mi esposo me había provocado un brote psicótico, que sufría delirios paranoides y demencia severa, que estaba despilfarrando el patrimonio familiar en investigaciones absurdas, y que era un peligro para mí misma y para mis finanzas. Pedía control inmediato de mis bienes, cuentas, inversiones y propiedades. Quería ser mi tutor legal. Si ganaba, tendría poder para detenerme, despedir abogados, enterrar pruebas, encerrarme en una residencia y medicarme hasta que de verdad perdiera la cabeza, y acceso a más de 100 millones de pesos que había ahorrado. Entré en la casa a oscuras y me senté a la mesa de la cocina a leer su declaración jurada. Era una obra maestra de mentiras sazonadas con verdades. Mi madre se ha vuelto errática desde la muerte de mi padre, decía. Cree que hay conspiraciones alrededor de su fallecimiento. Se ha mostrado agresiva con el personal del banco. Desaparece durante horas sin avisar a nadie. Está gastando miles de pesos en detectives para perseguir fantasmas. Cree que mi padre llevaba una doble vida. Temo que pierda todo. Era inteligente, malvado, pero inteligente. Usaba mi búsqueda de la verdad como prueba de locura. La vista estaba fijada para la mañana siguiente. Audiencia de urgencia. Tenía menos de 12 horas. No dormí, me duché, me arreglé el cabello y me puse mi mejor traje gris. Lustré los zapatos hasta verme reflejada. No iba a entrar a la sala pareciendo la mujer confundida que Diego necesitaba. El juzgado del Estado me era familiar.
Yo misma había supervisado los trabajos de cimentación de la ampliación en los años 90. Subí las escaleras con la cabeza alta, aunque el estómago me hervía. La sala era pequeña. Esto no era penal, sino familia. Íntimo, silencioso, letal. Diego ya estaba allí, en la mesa del demandante, con un abogado que no conocía, un tipo de cabello engominado y traje carísimo. Cuando me vio entrar, Diego no sonrió. Puso esa expresión de preocupación sincera, la de un hijo amoroso obligado a hacer algo terrible por el bien de su madre. Me senté sola en la mesa del demandado. No tuve tiempo de avisar a mi abogada. Estaba por mi cuenta. Entró el juez Hidalgo, un hombre joven, quizá de 40 años. No me conocía. Solo veía a una mujer sola frente a un hijo preocupado. Diego declaró primero. Su actuación merecía un premio. Su señoría dijo, con la voz temblando lo justo: adoro a mi madre. Siempre ha sido mi pilar, pero desde que murió mi padre, ya no está bien. Ve cosas. Cree que mi papá llevaba una doble vida. Cree que fue chantajeado durante años. Fue al banco y gritó a las cajeras porque no recordaba sus propios datos. Ayer desapareció 6 horas. Condujo hasta una residencia para acosar a un hombre senil. Cree que ese hombre guarda secretos de un accidente de hace 40 años. Vive en el pasado. Está gastando dinero en investigadores privados. Solo quiero que esté segura, concluyó. Quiero proteger lo que construyeron mis padres. El juez asentía, compasivo. Luego me miró con esa lástima que tanto detesto. Señora Ramírez, dijo, ha escuchado lo que alega su hijo. Dice que presenta signos de paranoia e irresponsabilidad financiera. Es cierto que contrató a un investigador privado esta semana. Me levanté. Las rodillas protestaron. Sí, su señoría, respondí. Contraté a un profesional para revisar discrepancias en los registros financieros de mi esposo. ¿Y es cierto que ayer fue a una residencia de ancianos? Sí, dije. Fui a entrevistar a un ex empleado sobre esas discrepancias. El juez frunció el ceño. Señora Ramírez, añadió, más suave. Su esposo murió hace 10 días. El duelo nubla la mente, nos hace ver patrones donde no los hay. Su hijo teme que esté persiguiendo fantasmas y gastando sus ahorros en ello. Miré a Diego. Se cubría la boca con la mano, escondiendo una sonrisa. Si empezaba a hablar ahí de cartas anónimas, relojes Rolex y confesiones sin pruebas organizadas, sonaría como una paranoica. Necesitaba tiempo, entrar a su casa, encontrar el dinero robado, pruebas irrefutables. Su señoría, dije, entiendo cómo se ve esto. Admito que mi conducta ha sido poco ortodoxa. Perder a Tomás ha sido devastador. Diego asintió con fuerza, empujando al juez a ver mi admisión como debilidad. Pero no soy incompetente. No soy senil. He dirigido obras durante más de 40 años. Sé cuadrar un balance mejor que cualquiera aquí. No le pido que deseche la petición sin más. Le pido debido proceso. Le pido un aplazamiento. ¿Para qué?, preguntó el juez. Deme 72 horas, respondí. Sométame a una evaluación psicológica independiente, con el perito que usted elija. Le entregaré mis estados de cuenta para demostrar que mi gasto es razonable. Tengo ahorrados más de 100 millones de pesos, su señoría. Gastar unos cuantos miles en un detective no es arruinarme. El abogado de Diego se inclinó hacia él. No les convenía que yo ganara tiempo. Su señoría intervino. Creemos que hay riesgo inmediato para el patrimonio. 3 días pueden significar cientos de miles de pesos menos. El juez me volvió a mirar, mis manos firmes, mis ojos claros. Voy a conceder el aplazamiento, dijo al fin. No podemos quitarle a una persona sus derechos sin escuchar a un médico. La audiencia será el viernes a las 9 de la mañana. Diego puso cara de haber mordido un limón. Sin embargo, añadió el juez, para proteger el patrimonio decreto un congelamiento temporal de los activos principales. Hasta el viernes no podrá retirar más de 2,000 pesos de ninguna cuenta, señora Ramírez. Sus tarjetas quedarán suspendidas. Asentí. Era una trampa, pero una trampa con la que podía trabajar. No necesitaba dinero para lo que venía. Necesitaba mis manos. Entendido, su señoría. A la salida, Diego se me acercó por el pasillo. Se inclinó, borrando el gesto de hijo preocupado y sustituyéndolo por un susurro venenoso. Solo estás retrasando lo inevitable, vieja. Voy a ganar. Y cuando gane, te mandaré a la residencia más barata que encuentre.
Te encerraré en un cuarto sin ventanas y te dejaré pudrirte. Como tú dejaste pudrirse a papá. Lo miré. No pestañeé. Tienes 3 días, Diego le dije. Disfrútalos. Porque cuando llegue el viernes, no te va a preocupar mi patrimonio, sino tu libertad. Salí al sol. Tenía 72 horas, las cuentas congeladas y 2,000 pesos en el bolsillo. Pero tenía algo que Diego no. Las llaves de la casa que yo misma le había ayudado a comprar 10 años atrás. Y sabía perfectamente dónde escondería sus secretos. Porque lo conozco. Es demasiado perezoso para ser original. Esa noche, me estacioné unas calles antes de su casa. Era una de esas mansiones de catálogo. Demasiadas columnas, demasiado estuco, cero alma. Gritaba dinero, y yo sabía de quién era ese dinero. A las 6 en punto, una limusina se llevó a Diego y a su esposa Lidia. Los vi subir riendo, con copas de champán en la mano. Celebraban. Pensaban que el congelamiento era el principio del fin para la vieja. Irían a un restaurante caro, a brindar por su futura fortuna. Esperé a que las luces traseras desaparecieran, luego otros 20 minutos. Por si acaso, el vecindario era de esos donde los vecinos no se saludan, y los setos son tan altos como las hipotecas. Metí la mano bajo el asiento y saqué mi cinturón de herramientas. No necesitaba ganzúas ni palancas. Soy constructora. Sé cómo se arma una casa y cómo se desarma. Y en concreto, sabía cómo se armó esa. Porque yo fui la contratista. Conozco cada clavo, cada tornillo. Crucé por el portón lateral. Estaba cerrado con candado, pero el pestillo llevaba tiempo flojo. Se lo había dicho a Diego hacía 3 años. Nunca lo arregló. Vagué hasta el patio trasero. Las luces de la alberca encendidas hacían brillar el agua turquesa. Parecía un catálogo. Me planté frente a la puerta trasera. Madera maciza, cerradura de 3 puntos, impenetrable para un ladrón con palanca. Pero yo no era una ladrona, era la instaladora. Cuando monté esa puerta, usé bisagras de latón pesado con remates decorativos por fuera, porque Diego quiso que abriera hacia el exterior. Le dije que era un riesgo. Dijo que yo era anticuada. Saqué un desarmador plano y un martillo. Coloqué el desarmador bajo la cabeza del pasador superior y di un golpe seco. El pasador subió. Lo saqué. Repetí con el del medio y con el de abajo. Dejé las 3 varillas sobre el felpudo. Luego hice palanca con cuidado en el lado de la cerradura y levanté la hoja de la puerta de las bisagras. La sujeté antes de que rozara el estuco y la recargué en la pared. Estaba dentro, sin cristales rotos, sin alarma. Los sensores estaban en el marco, no en la hoja. La casa olía a colonia cara y a producto de limpieza. Me limpié las botas en la alfombra. Aún no quería dejar huella. Sabía exactamente a dónde ir. Su despacho en la planta alta, la habitación con mejor vista, la que dijo necesitar para sus inversiones. Subí la escalera. La alfombra era tan gruesa que tragaba los pasos. La puerta del despacho estaba abierta, soberbia. Entré y encendí la lámpara del escritorio. Era obsceno. Paneles de cuero en las paredes. Un escritorio digno de un director general. Repisas repletas de libros con lomos, sin desgastar. Fui directo al cuadro de cacería que colgaba detrás de la silla. Era horrible. Lo corrí a un lado. Ahí estaba, la caja fuerte empotrada. Teclado electrónico. 4 dígitos. El único misterio. Miré el teclado. Diego es narcisista y perezoso. No usaría algo al azar. Probé su cumpleaños. Nada. El de Lidia. Nada. El aniversario de bodas. Nada. Miré alrededor. Todo aquello, el cuero, el escritorio. La vista existía gracias a una sola persona. Tomás. Era lógico que Diego quisiera recordárselo cada vez que abría la caja. Tecleé la fecha de nacimiento de mi esposo. 0407. El foco se puso en verde. Un clic mecánico. Sentí náuseas. Había usado el cumpleaños del hombre al que había robado para proteger aquello que le robaba. Una broma privada. Abrí la puerta pesada. Adentro, los anaqueles estaban llenos. En el fondo había fajos de billetes, paquetes gruesos de billetes de 1,000 pesos, con bandas del Banco Primera Nacional. Era el efectivo que Tomás había retirado los últimos meses. Ni siquiera se había molestado en blanquearlo. Lo apilaba ahí como si fueran menudencias. En el estante del medio había pasaportes y libretas bancarias. Las abrí. Cuentas en las Islas Caimán, en Suiza. Saldos obscenos. Depósitos regulares durante décadas
que coincidían exactamente con los retiros del cuaderno de Tomás. Había invertido el dinero robado, lo había hecho crecer. Mientras su esposo recortaba cupones, él capitalizaba su sufrimiento. En el estante superior había un montón de papeles sujetos con una liga. El de arriba era una hoja de cuaderno amarillenta. En lápiz, alguien había practicado letras mayúsculas una y otra vez. Vi lo que hizo Diego. Lo vi. La letra al principio temblorosa, luego agresiva. Era idéntica a la de la carta. Detrás venía el primer borrador de la misiva, con frases tachadas, líneas reescritas, buscando el tono más amenazante posible. Si no paga, su hijo va a prisión. Esa frase estaba repetida 3 veces. Detrás había decenas de cartas más, borradores de amenazas que le mandó a Tomás cuando necesitaba más. Kowalski pide más, papá. El testigo se pone nervioso. ¿Necesito 5,000 pesos más? ¿O hablará? Las guardaba. Guardaba la evidencia de su propia vileza. ¿Por qué? Porque eran trofeos, pruebas de lo listo que se creía, de lo fácil que había manipulado al hombre que lo crió. Me tembló la mano al sostener los papeles. Aquello no era solo abuso financiero. Era tortura psicológica planificada durante 40 años. Era la prueba de que mi hijo no tenía alma. Lo saqué todo. Metí billetes, libretas, cartas en una bolsa de lona que había llevado. Vacié la caja. No dejé nada. Cerré y giré el dial. Volví a colgar el cuadro. Por un instante quise romperlo todo, destrozar el escritorio, tirar los libros, pero eso lo alertaría. Necesitaba que se sintiera seguro un poco más. Volví a bajar con la bolsa al hombro. Recolgué la puerta. Encajé las bisagras. Devolví los pasadores con 3 golpecitos. Todo como si nada. Salí otra vez por el portón flojo y caminé de vuelta a la camioneta. Puse la bolsa sobre el asiento del copiloto, junto al cuaderno. Respiré hondo. Sí, había cometido un delito, pero no me sentía ladrona. Me sentía una soldada recuperando munición tras las líneas enemigas. Era medianoche. Diego estaría pidiendo postre, riendo de lo fácil que era manipular a su madre. Arranqué, que riera, que disfrutara su crème brûlée. Al día siguiente recibiría una llamada que marcaría el principio del fin. Al amanecer del sábado, estaba sentada en mi mesa de cocina, con la bolsa abierta, los fajos de efectivo, los documentos de cuentas extranjeras, las cartas extendidas como piezas de un rompecabezas por fin resuelto. No había dormido, pero no tenía sueño. Sentía esa energía vibrante de antes de vaciar una gran losa, cuando sabes que, una vez que empiece a correr el concreto, ya no hay marcha atrás. Necesitaba un testigo. No podía hacerlo sola, porque Diego es mentiroso y lo enredaría todo. Necesitaba a alguien que hubiera querido a Tomás tanto como yo. Alguien que viera la podredumbre antes de que yo quemara la casa. Llamé a Laura. «Son las 6», contestó asustada, creyendo que me había pasado algo. «Quiero que vengas». «Hija», dije firme. «Ahora, sola. No le digas nada a tu hermano». «¿Te caíste? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Solo ven. Es sobre tu papá y sobre el dinero». Llegó 20 minutos después, despeinada y en pants. Al entrar y ver el dinero y los papeles sobre la mesa de roble, se quedó clavada. Mamá susurró. «¿Qué es esto? ¿Asaltaste un banco?» No respondí tranquila. «Tu hermano sí. Siéntate». Le serví café. Le enseñé todo. El cuaderno azul, la foto del reloj de Diego bajo la lluvia. Y lo peor, puse delante de ella las cartas. La obligué a leer el borrador en el que Diego practicaba cómo amenazar a su propio padre. Vi cómo el reconocimiento se convertía en horror y luego en lágrimas. La aterrorizó. 40 años. «Mamá», lloró Laura. Lo hizo creer que iría a la cárcel. «Le robó la paz», dije. «Le robó la vida. Y nuestro futuro. Este dinero es la pensión de tu padre, la herencia de tus abuelos, cada regalo que nunca recibiste porque él lo guardaba. Está aquí». Laura me miró con los ojos encendidos de rabia y dolor. «Quiero matarlo», dijo. No repliqué. «No vamos a matarlo. Vamos a destruirlo legalmente, en público y para siempre. Pero necesito tu ayuda. Hoy te quedas aquí. Serás respaldo». Acordamos el plan. Laura se escondería en la despensa grande junto a la cocina, tras una puerta con listones que le permitiría verlo y oírlo todo. Fui al garaje y traje un spray de pimienta de defensa personal que guardaba por si venían perros agresivos. Se lo tendí.
Si intenta tocarme, le dije. Si se pone violento cuando salga la verdad, sales. Le apunto a los ojos, dijo, apretando el bote. Le creí. Cuando se escondió en la despensa, preparé el escenario. Cerré las persianas y apagué todas las luces, menos la lámpara del comedor. Quería un ambiente opresivo, pequeño, como un confesionario. Luego hice la llamada. Era la interpretación más importante de mi vida. Hundí los hombros. Dejé que la voz me temblara. Le puse encima todo el cansancio y el duelo de esos meses. Marqué. Bueno, contestó Diego, al primer timbrazo. Sonaba animado. Diego, hijo. Dejé entrar un sollozo en la voz. No puedo más. No dormí anoche. La audiencia, los abogados, las peleas. Es demasiado. Soy una vieja, hijo. Estoy cansada. Silencio. Casi podía oír cómo sonreía. Te lo dije, mamá, respondió meloso. No estás bien. Este estrés es malo para tu corazón. Tienes que soltar. Tienes razón, dije. La tienes en todo. Estoy confundida. Persigo fantasmas. Solo quiero que pare. Quiero descansar. Es todo lo que queremos para ti, mamá. Que descanses. Que estés segura. Quiero firmar los papeles, murmuré. La tutela, la administración, lo que traigas. Tráelo y lo firmo todo. Solo prométeme que no me vas a meter a un asilo. Déjame quedarme en la casa. Hubo un pequeño jadeo de alegría que intentó tapar. Claro, mamá, aseguró. Nunca quisimos mandarte a un asilo, solo ayudarte con las cuentas. Voy esta noche. Llevo al licenciado Salgado para que todo quede bien. Esta noche a las 7, dije. No llegues tarde. Si lo pienso mucho, puedo arrepentirme. Ahí estaremos, prometió. Descansa. Ya casi se acaba. Colgué. Mi mano no temblaba. Ya casi se acaba, repetí en voz baja. Pasé el resto del día preparando. Guardé el dinero y los documentos en la bolsa y la coloqué bajo la mesa, oculta por el mantel largo. Puse una sola pluma estilográfica pesada en el centro de la mesa. Ningún papel, solo la pluma. Me senté en la cabecera, en mi sillón, y esperé. Las horas se estiraron. A las 6, Laura volvió y se metió en la despensa sin decir palabra. A las 6:58, los faros iluminaron la ventana. Se oyeron puertas, risas. Venían celebrando, venían a arrebatarle a una madre su dignidad y sus bienes. Y se reían. Sonó el timbre. «Está abierta», grité con voz cascada. Entró Diego primero, con un traje azul impecable, el pelo relamido como ejecutivo de anuncio. Detrás venía el licenciado Salgado, cargando un portafolios, con cara de estar allí solo por la minuta. En la mano de Diego, increíblemente, una botella de champán, Dom Pérignon. Mamá tronó entrando en el comedor medio a oscuras. «¿Por qué estás a oscuras?» Ahorrar luz. Se rió de su propio chiste. Dejó la botella en el aparador. La tomamos luego para celebrar. «Licenciado, siéntese». El abogado colocó un taco grueso de papeles sobre la mesa, deslizándolos hasta mí. El ruido seco sobre la madera fue el único sonido. El aire estaba denso, como antes de una tormenta. Miré los documentos. En la primera hoja se leía: «Acuerdo voluntario de curaduría». Una forma elegante de decir que entregaba mi vida, mi libertad y mi dignidad al hombre frente a mí. «Firme, mamá», dijo Diego con voz sedosa, pero con un hilo de ansiedad. «Solo firme aquí, y yo me encargo de todo. No tendrás que preocuparte por nada. Nosotros pagamos las facturas, cuidamos la casa, manejamos las cuentas. Solo tienes que confiar en mí». Lo miré. Sonreía mostrando demasiado diente. Para él, yo no era su madre. La mujer que le enseñó a atarse los cordones, a lanzar una pelota. Era un obstáculo con fecha de caducidad. Tomé la pluma. Pesaba fría en la mano. La sostuve sobre la línea de firma. La mano me temblaba levemente. No de miedo, sino por contener la rabia. Diego se inclinó hacia adelante, hipnotizado por la punta del bolígrafo. El abogado miró el reloj, pensando en la cena. Bajé la pluma hasta que la punta tocó el papel y dejó una gotita de tinta. Me detuve, levanté la vista. «¿Sabes, hijo?», dije con voz suave. «Pasé 40 años haciendo cimientos y aprendí que, cuando construyes sobre una mentira, tarde o temprano la casa entera se viene abajo». Diego frunció el ceño. «¿Qué dices, mamá?», dijo Diego. «Firma. Ya».
Moví la mano, pero en vez de firmar, llevé los dedos al borde inferior de la mesa, donde horas antes había fijado con cinta una pequeña grabadora. La despegué y la dejé encima de los papeles. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, perdiendo la sonrisa. Pulsé play. La sala se llenó de estática, y luego se oyó una voz áspera como grava, la de Esteban Kowalski. «Vino a mi caseta la noche del accidente», decía. Lloraba, temblaba. Me dijo que debía dinero a gente mala, de juego. Me pidió ayuda. Me dictó la carta. Me dijo que pusiera que lo vi sacar el perno. Me dijo que su madre pagaría lo que fuera. Diego se puso pálido. Miró la grabadora como si fuera una bomba. Ella era blanda, continuaba la voz. Dijo que pagaría para salvarlo. Él cobraba cada semana. Me usó a mí de monstruo, pero fue él. Siempre fue él. Dejé que sonara unos segundos más, lo justo para que el veneno se le clavara hasta el fondo. Luego apagué. El silencio fue más fuerte que la grabación. Diego abrió la boca, pero no le salió nada. Miró al abogado. El licenciado Salgado clavó los ojos en él, horrorizado, cerrando despacio el portafolios. Sabía que estaba sentado al lado de un criminal. Me puse de pie. No necesité apoyarme en la mesa. Me erguí completa. Me sentí otra vez la mujer que cargaba vigas al hombro. Fijé mis ojos en los suyos. «No solo le robaste el dinero», Diego, dije firme. «Le robaste la vida. 40 años, despertándose pensando que su hijo iba a ir a la cárcel. 40 años acostándose rezando para que el chantajista no hablara. Intentó negar. Mamá, ese viejo miente. Está loco. No te atrevas». Golpeé la mesa con el puño. La botella de champán tintineó. «No me vuelvas a mentir. Tengo los registros del banco, las fotos de ti en el estacionamiento, las cartas que escribiste de tu puño y letra». Saqué la bolsa de lona de debajo de la mesa y la volqué. Los billetes, las libretas de las cuentas en el extranjero y los borradores de las cartas cayeron sobre los documentos de la curaduría, enterrándolos. «Tu padre murió creyendo que eras una víctima», continué, con lágrimas quemándome los ojos. «Murió pensando que te protegía. Usó sus últimas fuerzas para arrastrarse hasta ese banco por ti. Pensó que eras un pecador que necesitaba redención. Se equivocó. No eres un pecador, Diego. Eres un demonio. Eres un parásito que se alimentó del hombre que te dio la vida». Diego miró el montón de pruebas. Entendió que el juego se había acabado. El shock se transformó en algo torcido, pura desesperación. Sus ojos volaron a las cartas manuscritas. El arma homicida se lanzó sobre la mesa. Todo fue rápido. Los platos se deslizaron. El champán rodó y se estrelló en el suelo. No venía hacia mí, sino hacia los papeles. Quería destruirlos, tragárselos si hacía falta. «¡Dámelos!», chilló. «Son míos». Agarró un puñado de hojas, desgarrando algunas. Se movía como animal acorralado, pero no llegó lejos. La puerta de la despensa se abrió de golpe. Laura salió. Había estado oyéndolo todo. La cara bañada en lágrimas, pero la mirada dura. Sostenía el spray de pimienta con ambas manos, apuntándole a la cara. «¡Aléjate de él!», gritó. «¡Aléjate de mi papá!». Diego se quedó congelado, el papel a medio rasgar. «¿Tú estabas ahí?», tartamudeó. «Lo escuché todo», Diego, dijo ella avanzando. «Cada palabra. Sé lo que le hiciste a papá». Miraba de un lado a otro. Estaba rodeado. El abogado se había retirado hasta la puerta, con una mano en el picaporte, listo para huir. «Estás enfermo», escupió Laura, «y lo vas a pagar». Diego dejó caer los papeles. Se dejó caer en la silla. El aire se le fue. Parecía pequeño, patético. Yo me senté de nuevo. Coloqué el cuaderno azul encima de los billetes. «Se acabó, hijo», dije. «El banco está cerrado y la policía viene de camino». El silencio volvió a apoderarse de la casa, interrumpido solo por la respiración agitada de Diego. Laura seguía con el spray en posición, sin apartarse del montón de pruebas. El licenciado Salgado, pegado a la puerta, no sabía si quedarse o salir corriendo. Miré hacia el pasillo. «Ya pueden salir», dije en voz alta. La puerta del dormitorio principal se abrió. No era un fantasma. Era el comandante Hernández, seguido de mi abogado, el licenciado Herrera. Llevaban 1 hora allí sentados en la oscuridad, escuchándolo todo por el micrófono que había escondido.
Diego levantó la cabeza. Al ver la placa del comandante, sus ojos se desorbitaron. Entendió que aquello no se arreglaba con una charla familiar. Era el final del trayecto. El comandante entró bajo la luz del candelabro. Era un hombre grande, al que conocía desde hacía 20 años. Miró a Diego como si fuera algo que hubiera encontrado bajo la suela de la bota. Diego Ramírez dijo, con la mano en el cinturón, «Tiene derecho a guardar silencio». Diego retrocedió, arrastrando la silla. «No, espere, comandante. Es un malentendido. Es cosa de familia. Mi mamá está confundida». «No suena a malentendido», repuso Hernández, sacando las esposas. «Suena a confesión, a chantaje, extorsión y amenazas». El licenciado Herrera adelantó un paso con una carpeta en la mano. Miró al abogado de Diego, que intentaba desaparecer. «Y es peor», añadió Herrera, profesional. «Tenemos registros de las cuentas en Caimán. Los depósitos cuadraban exactamente con los retiros de mi esposo, Tomás. Eso era lavado de dinero y evasión fiscal. Hacienda ya estaba avisada. Les interesaba mucho saber cómo un empleado que declaraba alrededor de 1.200.000 pesos al año tenía millones de pesos escondidos en cuentas offshore». Diego miró a su propio abogado. «Haz algo», suplicó. «Detén esto». «Lo siento», dijo el licenciado Salgado, quitándose las gafas. «No puedo ser parte de esto. Me mentiste. Dijiste que era un caso simple de tutela. Me retiro». Abrió la puerta y se fue, dejándolo solo. Diego me miró con la cara deshecha. La soberbia se había ido. Solo quedaba un hombre asustado, con la mano atrapada en el frasco de galletas. «Mamá, por favor», lloró. «Diles que paren. Soy tu hijo. No puedes dejar que me lleven. Piensa en la familia. Piensa en los niños». Lo miré. Pensé en la familia. Pensé en mi esposo bajo la lluvia, de rodillas sobre el asfalto, en 40 años de miedo, en noches sin dormir y silencios que quemaban. «Dejaste de ser mi hijo el día que escribiste esa carta», respondí. El comandante le dio la vuelta y le puso las esposas. El clic metálico sonó definitivo. Se lo llevaron hacia la puerta. Laura, mi hija, lo siguió con la mirada, llorando, pero sin apartarse. Era fuerte, como yo. «Espera», dije. El comandante se detuvo. Fui al aparador y saqué el talonario de cheques. Lo abrí, tomé la pluma y escribí uno. Lo arranqué y me acerqué a Diego. Sus ojos brillaron de esperanza. Quizá pensó que era para pagar una fianza. Deslicé el cheque en el bolsillo de su saco, junto al pañuelo de seda que había usado para fingir lágrimas en el funeral. «¿Qué es esto?», susurró. 14 pesos con 50 centavos, contesté. «Es el saldo que tenía tu cuenta el día que murió tu padre», expliqué. «Todo lo demás te lo llevaste tú. Y eso es exactamente lo que vales para mí ahora. Úsalo para comprar cigarros en prisión». Diego me miró y empezó a gritar. No de miedo, sino de rabia. «Vieja inútil», bramó mientras lo metían al coche. «Ese dinero era mío. Lo merecía. Te esperé para que te murieras y nunca te morías». Cerraron la puerta de la patrulla, apagando los gritos. Salí al porche. Las luces azules teñían los árboles. Detrás de la patrulla, la camioneta de lujo esperaba. La puerta se abrió y Lidia, su esposa, bajó vestida de cóctel, con un bolso en la mano. Vio a su marido esposado, al comandante, a mí. «¿Qué pasa?», chilló. «Se lo robó todo». «Lidia», grité. «La casa, los coches, los viajes, todo se lo sacó a su madre. Y ahora el gobierno vendrá a recogerlo». Lidia se detuvo. Miró a Diego con horror. No corrió hacia él. Retrocedió. Sabía exactamente lo que significaba. El tren del dinero se había terminado. Lo miró no con amor, sino con pánico por su propio futuro. Se lo llevaron. Lidia regresó a la camioneta. Ni siquiera se dignó a mirarme. Los vehículos se fueron, dejando silencio y humo. Los grillos retomaron su canto. Las hojas susurraban. Laura salió al porche y se puso a mi lado. Me tomó la mano. «¿Se acabó?», mamá susurró. Respiré hondo. El aire estaba limpio. Por primera vez en 6 meses, el peso en el pecho había desaparecido. «Sí», hija, respondí, apretando su mano. «Se acabó». Volvimos adentro. El dinero seguía sobre la mesa. Las cartas también. Pero ya no tenían poder sobre nosotras. Eran solo papel. Tomé el cuaderno azul.
Mañana lo quemaría. Mañana empezaría a vender la casa y a moverme. Pero esa noche iba a dormir. Dormir como duerme quien ya no debe nada. Miré a Laura. ¿Tienes hambre?, pregunté. Quedó pollo frito. Sonrió entre lágrimas. Sí, mamá. Tengo hambre. Nos sentamos y comimos bajo la luz tenue. La casa se sentía distinta. Ya no estaba embrujada. Estaba vacía, sí, pero era un vacío limpio, un espacio listo para llenarse de otra cosa. Había perdido a un esposo, pero había salvado mi dignidad, y en algún lugar esperaba que él estuviera mirando, que viera que ya no tenía que protegerme, que entendiera que la deuda se había saldado, no con dinero, sino con justicia. 14 pesos con 50 centavos. No es mucho, pero fue el precio de la libertad, y lo pagué con gusto. 30 días bastaron para desmontar una vida que tardó 40 años en construirse. La casa se vendió en una semana. Parece que unos buenos cimientos y un piso de roble aún valen algo, aunque los recuerdos estén manchados. Ayer la recorrí vacía por última vez. El eco de mis pasos ya no sonaba triste, sonaba limpio. No sentí fantasmas tirándome de los tobillos. Solo vi paredes que necesitaban pintura y un techo que mantendría a salvo a la pareja joven que la compró. Dejé las llaves sobre la encimera, junto a una botella de vino. Ojalá llenen ese lugar con mejores recuerdos. Ojalá críen hijos que sepan el valor de la verdad. Me reuní con Laura en la entrada. Ella también se veía distinta, más ligera. La sombra de su padre había desaparecido. Diego seguía en el reclusorio del Estado, sin derecho a fianza, considerado riesgo de fuga por sus cuentas en el extranjero. Su esposa había pedido el divorcio y se había llevado a los niños con su madre, a su casa con su mamá, a Monterrey. Su imperio de mentiras se derrumbó tal como le dije que pasaría. Le di a Laura un sobre grueso. Dentro estaban los documentos de un fideicomiso. Tomé la mitad del dinero recuperado y lo puse a nombre de ella y de sus hijos. Sus estudios estaban cubiertos. Sus primeras casas también. Laura lloró al ver las cifras. Intentó devolvérmelo, diciendo que no quería nada manchado. No está manchado, le dije. Es el legado de tu padre. Es lo único bueno que salió de todo esto. Úsalo para darles a esos niños la vida que él soñó. Enséñales que no hace falta mentir ni robar para ser felices. Me abrazó con fuerza. Me preguntó dónde iba a dormir, si quería quedarme en su casa. Le dije que no, que tenía otros planes, que debía cumplir una promesa. Conduje hasta el cementerio Colinas del Roble. Era un día hermoso. El cielo azul dolía en los ojos. El lodo del funeral ya había desaparecido. El pasto estaba verde, salpicado de flores silvestres. Se respiraba paz. Caminar hasta la tumba de mi esposo me tomó menos tiempo del que esperaba. La lápida ya estaba puesta. Tomás Ramírez, esposo y padre amado. Me quedé de pie, escuchando el viento entre los árboles. Pensé en el hombre de mirada firme que había prometido amarme en la riqueza y en la pobreza, y cumplió a su manera. Me amó tanto que sacrificó su paz. Me amó tanto que me dejó cargar sola con el peso del silencio, creyendo que así protegía a la familia. Saqué el cuaderno azul del bolsillo. El lomo estaba roto, las hojas dobladas. Pesaba más de lo que debía, como si llevara un bloque de plomo dentro. Me arrodillé sobre el pasto y saqué mi encendedor Zippo. El metal estaba frío. Fuiste imprudente. Tomás susurré frente a la piedra. Terriblemente imprudente. Pensaste que me protegías. Pero estabas alimentando a un monstruo. Tenías que haberme contado. Lo habríamos enfrentado juntas. Juntos. Yo habría tirado el mundo abajo por ti. Giré la rueda del encendedor. La flama bailó con el viento. Pero te quiero, dije, con la voz quebrada. Te quiero más de lo que puedo decir. Y te perdono los secretos. Te perdono las mentiras. Hiciste lo que creíste necesario. Eras un padre protegiendo a su hijo. Aunque ese hijo ya fuera un lobo, acerqué el fuego a la esquina del cuaderno. El cartón ardió rápido. El azul se volvió negro. Las fechas se curvaron. Vi desaparecer 1984, 1990, 2010. Las cifras de 1000 en 1000. Los registros de 4 décadas de extorsión, convertidos en ceniza gris que el viento se llevó. Ya limpié el desastre, Tomás, dije, mientras el último resto se deshacía. Saqué la basura. Nuestro hijo ya no puede hacernos daño. No puede dañar a nadie. Puedes descansar.
No te preocupes por la policía ni por los vecinos. Está hecho. Me limpié las rodillas. Me sentía ligera, como si la gravedad se hubiera aflojado. Descansa en paz. Mi amor, susurré. Nos vemos más adelante. Me di la vuelta sin mirar atrás. Allí solo quedaban una piedra y un recuerdo. El resto de mi vida me esperaba en el estacionamiento. Junto a mi vieja camioneta había algo hermoso. Una autocaravana diésel de 12 metros, blanca, reluciente, con cromados, cocina completa, un parabrisas inmenso envolviendo el frente como unas gafas de sol. Durante 30 años hablamos de una casa rodante. Íbamos a ver la Barranca del Cobre, Oaxaca, el Pacífico en Puerto Escondido, meter los pies en el Pacífico. Siempre había algo que lo impedía. Facturas, obras, los problemas de nuestro hijo. Ahora ya no quedaba ningún impedimento. Pasé mi bolsa de viaje del coche a la autocaravana. Guardé mi caja de herramientas en el compartimento lateral. Coloqué una foto enmarcada de Tomás en el tablero, junto al GPS. Subí al asiento del conductor. Era alto, acolchado. Giré la llave. El motor arrancó con un rugido profundo que hizo vibrar todo. Sonó a libertad. Revisé espejos, indicadores, tanque lleno, agua llena, el refrigerador con comida decente. Tenía 80 años. No tenía casa. No tenía esposo. Tenía una hija a la que dejaba atrás y un hijo al que no quería volver a ver. Tenía millones de pesos en el banco y un país entero delante. Quité el freno. El vehículo avanzó ansioso. Salí del cementerio y tomé la carretera. El asfalto se extendía como una cinta gris hacia el horizonte. Miré por el retrovisor. Ya no veía la casa vieja con sus rincones oscuros, ni el banco con su puerta trasera, ni al hijo que me traicionó. Solo veía la carretera alejándose. Aceleré. Por primera vez en 40 años, no estaba construyendo para otros, ni tapando errores ajenos, ni preocupada por nóminas, seguros o chantajes. Solo estaba manejando. Miré la foto en el tablero. Nos vamos al mar, Diego, dije, como prometimos. Miré al frente y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. La lección más valiosa que he aprendido a los 80 años no es cómo ganar dinero, sino el costo de encubrir. Mi esposo pasó 4 décadas protegiendo a nuestro hijo de las consecuencias, pero en realidad alimentó a un monstruo dentro de casa. El amor sin razón no salva a nadie, solo alarga la tragedia. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira reconfortante. No dejes que la palabra familia te obligue a aceptar el abuso. A veces, el acto de amor más valiente es dejar que quienes amas enfrenten la ley y su propia conciencia. Si el viaje de esta mujer buscando justicia te tocó el corazón, dale like para que sepa que no estoy sola. Suscríbete al canal para acompañarme en las próximas rutas hacia la libertad. ¿Alguna vez descubriste un secreto devastador sobre alguien a quien amabas?